Cintia dijo que ahora Perdón. ingresa, te la apagó el celular, por las dudas ahí. Ah, Manda un bueno, mensaje bueno. por grupo. Ya, Dale, ya estamos dale, grabando, así que. dale. Perfecto. Gracias, Fer. Estudios culturales. Última clase, vamos a tratar de empezar. Ya les mandé el texto, creo que está bastante clarito. Eh, Entiendan que los estudios culturales y este sentido trato de abordarlos, digamos. Los estudios culturales es una de las corrientes hegemónicas, y valga la redundancia, digamos, esta cuestión de hegemonía justamente en los estudios culturales, es una de las corrientes hegemónicas dentro del pensamiento social en la actualidad. Digo, los trabajos que yo les mandé habrán visto, son todos 2007, 2008, 2010, 2012. Está, es parte de la corriente, junto con el poscolonialismo, que también lo vamos a ver hoy un segundo, es parte de las corrientes que son la antropología hoy y la sociología hoy. Recuerden, alguna vez lo charlamos también. Recuerden que en las ciencias sociales, las ciencias sociales hoy, desde los 70, desde los 80, las ciencias sociales hoy son un solo gran cúmulo. Estas corrientes que nosotros vamos analizando recorren todo el pensamiento social, sea esto filosófico, sea esto sociológico, sea esto antropológico, sea esto comunicación social, sea esto ciencias de la educación, está. Hay un solo gran corpus, que son las ciencias sociales, que es el análisis social, del cual estas corrientes que vamos viendo, perdón, forman parte. Y está el marco teórico metodológico sobre el cual construir, son estas corrientes, no hay otras, digamos, está, todo el análisis social se vincula con estas corrientes que estamos viendo. Bien, así que vamos a hablar de la antropología, la sociología y tanto un poco también de la filosofía, tal como se presenta hoy el análisis social. Eh, los estudios culturales vienen a representar, entre comillas, por supuesto, la versión contemporánea del marxismo aplicada a la ciencia social. ¿Está? Si uno representa cuál es la expresión del marxismo en el análisis social, hoy día, digamos, ya no es muchas veces el más decimonónico del propio Marx, más allá de que en muchas cuestiones sí, sino que se ha intentado rehacer varias lecturas con respecto a lo que Marx ha dicho. ¿De acuerdo? Eh, en la década del 60, en principio de mediados de los 50, en los 60, eh, muchos marxistas europeos empiezan a descreer del marxismo de raigambre soviética. No la sentí. Empiezan a descreer del marxismo más soviético, más vinculado a la Unión Soviética, más vinculado a Rusia, que en este sentido era muy decimonónico, digamos, era muy atravesado, muy respetuoso de la palabra de algunos escritos de Marx y algunas interpretaciones que el marxismo soviético hace sobre el propio Marx. ¿De acuerdo? No alcanzamos, no tenemos tiempo para darlo, digamos, pero a partir de los 50, de los 60, esta expresión de un marxismo no soviético toma dos caminos. No llegamos a ver todo, digamos, pero por un lado está la escuela de Frankfurt, ¿está? Por un lado el marxismo más continental, digamos, Francia y Alemania, a partir de lo que se llamó la escuela, se llama, perdón, todavía existe, la escuela de Frankfurt. A lo mejor la han visto en otra materia. Herbert Marcuse, Adorno, Horkheimer, Eric Fromm, que es el autor que intenta hacer una síntesis entre marxismo y psicoanálisis. Fue autor de un clásico, digamos, que se leía mucho, que era El miedo a la libertad. Bueno, está
esa es una clase de corriente. Está la Escuela de Frankfurt, que aún existe, y cuya representación en la actualidad, el director, digamos, del Centro de Estudios de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, es Jürgen Habermas. En la actualidad es un tipo que se llama Jürgen, Jurgen, Jürgen Habermas, H-A-B larga, E-G-E-R-M-A-S. Jürgen Habermas. ¿Está? Esto por un lado. Y por el otro lado, la escuela de la New Left, de la nueva izquierda, la New Left británica, que está vinculado con los estudios culturales. ¿Está? Bien. Reacciones al marxismo tradicional soviético a partir de la década del 60, 50, 60, dos versiones. ¿Está? Por un lado, Francia y Alemania, la crítica más continental, digamos, vinculado a los pensadores del Mayo francés. Vieron que hubo en Francia una revolución en mayo de 1968, vinculada a la situación contra De Gaulle, digamos. De Gaulle es de derecha, Charles De Gaulle, el que logró lo que participó en la victoria contra los nazis por parte de Francia, es un presidente de derecha, y en ese momento, en mayo del 68, se unen estudiantes y obreros reclamando nuevas libertades, en una cuestión, disculpen los símiles, y son mentiras, los símiles siempre son mentiras porque los procesos históricos son particulares, pero si alguna forma de entenderlo tuvieran, entiéndanlo como el proceso que está viviendo Chile, por ejemplo. ¿Está? Obreros y jóvenes salen a la calle a luchar por nuevas reivindicaciones sociales o nuevas formas de repensar lo social. ¿Está? Hoy me enteraba vieron que la revolución en Chile, disgrego un poco, saben que yo vuelo a veces. Vieron que ganó en Chile el plebiscito para remover la constitución pinochetista. Una de las consignas estaba buena. De acuerdo, sí, eso sí, Cintia. Vieron que todo comenzó en octubre del año pasado con el aumento del subte. Aumentó el subte. En Santiago de Chile el subte es fundamental, digamos. Santiago de Chile está sobre un montón de laderas de montañas, por lo cual no hay colectivos que unan diferentes partes, ni con el centro, nada. Por los colectivos solamente son para internos para los barrios, digamos. El único que une barrio con barrio o barrios con el centro es el subte. Hoy escuchaba, yo no sabía, digamos, una de las, capaz que ustedes lo saben, yo no sabía, disculpen. Aumentó 30 pesos en ese momento, digamos, había aumentado, que era poco, digamos, era un 8%, digamos, el valor del subte, que a lo mejor era importante, digamos. Y los locos tenían una consigna de no son 30 pesos, son 30 años. Muy bueno. El problema no son los 30 pesos, son los 30 años de la Constitución de Pinochet. Estuvo sensacional. Pero bueno, está. Digo, entiendan que el Mayo francés no es para asimilarlo. Todos los procesos históricos son particulares, por supuesto, pero si alguna forma de entenderlo, digamos, a partir de un suceso contemporáneo entiendan que este Mayo francés fue muy parecido en Francia con el gobierno de Charles de Gaulle. Fue muy parecido, digamos, a lo que está viviendo Chile en este momento. ¿De acuerdo? Todo esto fue Herbert Marcuse, fue uno de los que trabajó junto con los estudiantes, digamos, dándole ideas. Y Herbert Marcuse, digamos, es de la Escuela de Frankfurt. ¿Está? Entonces digo, una de las corrientes está vinculada a esta crítica soviética que decíamos antes, al marxismo soviético, está dado por Herbert Marcuse, Adorno, Jorge Heimer, Erich Fromm, Walter Benjamin. Está por un lado, y por otro lado, la New Left británica, la nueva izquierda británica, que nosotros vemos de lleno, digamos, con los estudios culturales.
¿Está? Básicamente los estudios culturales tienen 3 momentos. Nosotros aprovechamos uno solo, digamos, pero que es la base, digamos, pero ahora les voy a comentar, digamos, los estudios culturales tienen 3 momentos. Por un lado, lo que se denomina los padres fundadores. ¿Está? Richard Hogarth, Thomson y Williams. ¿Está? Raymond Williams y H.P. Thomson. Profe, Sí, una mención. dale, eh, eh, Ellos que, bueno, los chicos que están estudiando historia, también dale. se condice con ese contexto histórico donde muchos países que estaban dentro del bloque comunista pedían el salir de ese bloque, ¿no? El caso de Hungría, por ejemplo. Y creo que ahí viene también es un dato muy importante ese, porque estos estudios culturales también vienen de alguna manera enlazados con el contexto histórico que se venía dando, que eran muchos países que estaban dentro del bloque comunista pidiendo digamos, la vuelta a la democracia, entre comillas, republicana. Muy bien, claro, sí, sí, yo creo que ahí también lo puse, sí, sí. Después va a ser la primavera en Budapest, Claro. en este momento fue el alzamiento de Praga, digamos, en Checoslovaquia. Está lo que se extiende detrás de la cortina de hierro, digamos que fueron todos los territorios tomados por los que habían sido liberados por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, se transforma en lo que es la cortina de hierro, digamos, que son todos los países en Europa que están bajo la égida del pensamiento soviético. Y toda esta irrupción, cuando la gente, tanto en Checoslovaquia como después, posteriormente en Hungría, empiezan a pedir libertades de carácter republicano, pero manteniendo el socialismo, pero pidiendo escala, digamos, en el proceso republicano, son duramente reprimidos por los tanques, por los T-60, digamos, que es una clase de tanque, reprimidos por los T-60 de los soviéticos. Mucha de la intelectualidad marxista europea le hace mucho ruido toda esta cuestión a todos. Está por lo que tratan de repensar al propio Marx, sentirse ellos marxistas, dejando de lado el pensamiento más de carácter soviético. ¿Se entiende? Claro, o sea, las dos escuelas nacen como crítica al marxismo, pero tratando de reivindicarlo de alguna manera. Claro, todos son marxistas, ni todos Claro. de cabeza. Vos le preguntás a todos y todos son marxistas. Lo que sí reivindican es que ellos son marxistas, no el marxismo más decimonónico de carácter Sí, de alguna soviético. manera el marxismo stalinista es el que se, o Claro, dictatorial, claro, digamos. El marxismo claro. luego después cuando asume Lenin, digamos, Stalin. No el leninista, sino el stalinista. Sí, 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 creo que ustedes más o menos manejan algo de la historia soviética, digamos, después de la muerte de Stalin, aparece Khrushchev, Nikita Khrushchev, y Khrushchev hace como toda lo que nosotros entendemos como un glasnost, una transparentación, digamos, de todo el periodo stalinista. El proceso de desestalinización. ¿Sí? Muy bien, Claro. muy bien. El proceso de estalización, del cual Nikita Khrushchev fue parte indubitable, digamos. Pero bueno, esos son los avatares políticos de los compañeros soviéticos, del pedo que puedo dar cuenta de lo argentino. No, no puedo dar cuenta de lo argentino tampoco. Así que mirá si me voy a meter ahí. Pero bueno, Khrushchev era el comisario político en Stalingrado. Vieron que en la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla en Stalingrado bastante grosa. Los mandos militares en toda la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial estuvieron subordinados a una cosa que se llamaba el comisariado político. El compañero Stalin y el resto de la jerarquía soviética tenía mucho miedo, digamos, de que los militares le hicieran una revolución. Por lo tanto, desde coronel para arriba le ponían una cosa que se llamaba comisario político. Es decir, había un mando militar y un mando político, lo cual significó 50.000 líos y fue parte, digamos. ¿Qué termino? ¿Qué estoy hablando de esto? Significa, digamos, que significó muchas de las victorias de Hitler fueron dadas porque no se ponían los mandos de acuerdo, digamos, entre gente que no manejaba mucha política y gente que no manejaba mucha militaridad.
Entonces, estas desavenencias entre un doble mando, ustedes entienden que un doble comando siempre significa problemas. Entonces, este doble comando que tenían las divisiones y los ejércitos soviéticos significó un grave problema. Nikita Khrushchev era el comisario político de Timoshenko en Stalingrado. Así que estaba bastante cerca, digamos, del stalinismo. Después sí, significó que lo criticara y sacara libros a propósito, y el propio Zhukov. No veo por qué hablo de todo esto. ¿Se entiende? ¿Está? Dos críticas entonces, la Escuela de Frankfurt y la New Left británica. En lo que a nosotros nos corresponde, esta escuela de pensamiento, no en vano, digo, también es conocida como la Escuela de Birmingham, creo que se los puse ahí. Esta escuela de pensamiento es también conocida como la Escuela de Birmingham. No es en vano que esto suceda en Birmingham. Birmingham es la capital obrera de Inglaterra. Está principalmente todo el proceso de industrialización metalúrgico, digamos, todas las acerías y todo esto es propio de Birmingham. Ustedes lo habrán visto, por si lo vieron, si les sirve, digamos, en Peaky Blinders. Peaky Blinders, ¿lo vieron? Es Birmingham. Y vieron que, bueno, las 2 temporadas que yo vi, porque después me cansó. Puras acerías y puro fuego dando vuelta por todo el proletariado naciente en Inglaterra. Birmingham es la cuna del proletariado inglés. Recuerden entonces que los estudios culturales también pueden ser denominados Escuela de Birmingham. Y decía, esto no es en vano que surja justamente ahí. Principalmente a partir de 3 autores, a los cuales estos autores son denominados los padres fundadores: Richard Hogarth, Raymond Williams y A.P.T. Thompson. Richard Hogarth es el menos teórico, es el más práctico de todos ellos. Hogarth y Williams comparten una cuna obrera, digamos, vienen de hogares obreros. Hogarth es el menos teórico, digamos, es el más, no son ninguno antropólogos, pero es el que más trabajo de campo hace. Hogarth está sumamente preocupado por la incidencia de los medios, de los mensajes, de los discursos generados por los medios de comunicación de masa en la clase obrera. ¿Está? Sitúense en la época, es la aparición fuerte, digamos, de la televisión, principalmente de la televisión, y empiezan a notar la incidencia en las formaciones culturales, principalmente en vida cotidiana, de los procesos televisivos. ¿Está? A nosotros nos parece esta cuestión un poco normal, pero entiendan que se empiezan a notar con asombro cómo la clase obrera en Birmingham habla sobre Tinelli. O hace chistes como hacía Tinelli. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es la incidencia de los procesos televisivos en el discurso de la clase obrera inglesa. ¿Bien? Y por otro lado tenemos a Raymond Williams. Raymond Williams es marxista en este contexto que le estoy diciendo, un marxista que trata de apropiarse del marxismo, más allá del protagonismo soviético, de ese marxismo más decimonónico. Denme un segundo, por favor. Tanto Williams como Thompson tienen como eje la crítica a la determinación que la estructura tiene sobre la estructura, sobre la superestructura en Marx. ¿Está? La crítica fundamental de estos autores
es la crítica a la determinación que aparece en Marx, ¿tá? La determinación de la superestructura por parte de la estructura en Marx. Digamos, Tratan de... para ser más sencillo, sería una cuestión de esa conciencia de clase obrera surgiría desde el obrero y no desde afuera, ¿se entiende? O sea, desde cómo se formó ese obrero, cómo con sus compañeros, cuáles eran las luchas que tenían que llevar adelante, ¿no? Y no, digamos, de una superestructura idealista como llamaba Marx, digamos, a la estructura de la clase o de la ideología, como sería la superestructura, ¿no? Ideología. No de Claro, los modos de trabajo, digamos. claro, lo que está en juego, digamos, yo voy a cometer un error, claro, en tratar de simplificarlo, digamos. Pero acá ya está atravesado el proceso discursivo. Lo que les va a importar en este sentido es la cultura. ¿Tá? A estudios culturales lo que les va a interesar fuertemente es la cultura. Pero dicen ellos, la cultura, primero hay que entender que Marx no habló mucho de la cultura, estaba sumamente preocupado por los procesos estructurales. Recuerden toda su formación junto con los economistas políticos, con Ricardo, con Smith y toda esta cuestión. Está sumamente preocupado por entender los fenómenos económicos que suceden en una sociedad. Nombra los procesos superestructurales. Dentro de ese proceso superestructural está, por supuesto, la cultura, pero nunca lo desarrolla tanto. Ellos sienten que la cultura es algo que los marxistas deberíamos explorar más fuertemente. Y dado que lo empiezan a explorar, empiezan a encontrarse con que las determinaciones no son tan concretas ni son tan fuertes por parte de los procesos económicos. Digamos, toda la cultura, creo que lo pongo ahí, toda la cultura sería un epifenómeno de lo que sucede a nivel económico. ¿Sí? Y no es tan así. Vuelvo a decir, cometo un error. Hago una simplificación que esto no es así. Pero entiendan, más o menos, como que la Escuela de Estudios Culturales se corresponde con un interpretativismo. ¿Se acuerdan la cuestión de los discursos? Ya no nos importa la realidad tal como es, sino el discurso con el cual nosotros enhebramos la cultura, la realidad. Como un interpretativismo no ingenuo. Los compañeros dicen, está bien, lo que nos articula la realidad son los discursos. Ahora bien, esos discursos están planteados en un contexto de relaciones de poder asimétricas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? No es que cualquier grupo social va a armar un discurso y a partir de él interpretar la realidad. Claro que sí, pero ¿en qué contexto? En el contexto, para decir ellos, de la lucha de clases, donde hay relaciones asimétricas de poder. No es ingenuo, digamos, suponiendo, y pongo estas palabras que están mal, eso estoy diciendo, ¿está? Suponiendo que, vieron que en Engels las relaciones de poder no existen. Aparece el discurso, pero aparecen como si cada uno de nosotros quisiera enhebrar discursos, o cada uno de los grupos sociales enhebrara discursos. Sí, dice, los discursos existen, pero esos discursos se enhebran, tienen un contexto de relaciones asimétricas de poder. No es lo mismo el discurso de la burguesía que el discurso del proletariado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo más o menos? ¿Sí? Ya no, como es todo lo que nos pasó desde el último todo este cuatrimestre, ¿está? Ya no nos importa los hechos como que estuvieran afuera de nosotros, sino que lo que nos importa son los discursos generados que nos permiten construir la realidad. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que dijimos que todo este cuatrimestre se lo dedicábamos al subjetivismo? A pensar que lo importante es qué nos pasa en la saviola. Es como que se torna, el término, ¿no?, de estructura y superestructura se torna difuso y ya cada uno empieza a interpretar qué papel juega cada uno, me parece, ¿no? Que es una cuestión ahí ya como que se amalgaman tanto estructura y superestructura y deja de ser tan idealizado como era en la teoría marxista, ¿no? O de Marx, mejor dicho. De acuerdo. Sí, yo creo que no sé si lo puse o lo dejé de poner para no confundirlos, pero
Williams, por ejemplo, dice que pensar la superestructura escindida o como un epifenómeno, digamos, como un fenómeno totalmente determinado por las cuestiones económicas, es idealista, no es materialista. Y más profundamente, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Solamente podés dividir, dice, esos dos fenómenos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque en el fondo, y más piénsenlo en este otro contexto que damos, digamos, de una economía postindustrial, ¿se acuerdan que lo charlábamos? En esta economía postindustrial ya no importa tanto el producto, sino el consumo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese consumo está guiado, entre comillas digo, por el deseo. Y ese deseo es cultural. Entonces dice, separar tan fuertemente, dice Williams, no lo quiero complejizar, creo que por eso no lo puse en el trabajo. Dice, separar tan fuertemente tanto la cultura de los procesos económicos es idealista, porque en la realidad las formaciones que te hacen a vos querer comprar un auto o tener plata en el bolsillo son parte del discurso capitalista que mueve el proceso económico. ¿Se entiende lo que digo? No hay tanta diferencia entre los procesos culturales y los procesos económicos. Como que se retroalimenta, digamos, Continuamente es inseparable en cierto sentido. como que el discurso alimenta Alimenta el propio proceso económico y a su vez va retroalimentando, porque a vos te genera la necesidad de querer tener un auto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Así con respecto a todo. ¿Está? A cuáles son los horizontes de esto. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Chicas. Sí, profe. Claro, Cintia, eso, la necesidad del consumo, porque es el propio eje de eso. Acuérdate que cuando hablamos de posmodernismo, por eso todo tiene que ver con todo, ¿viste? Que es medio así, todo tiene que ver con todo. Cuando hablábamos de posmodernismo, decíamos que en esta etapa postindustrial el acento no está puesto en la producción, está puesto en el consumo. Por lo cual, consumo es igual a deseo. ¿Sí? Es más. A ver hasta dónde avanzar. Y pensarlo al revés. Es que, claro, la gente que estudia los discursos estudia, la gente que estudia el consumo, digamos, cómo entrarte por el lado del consumo, Sí, estudia marketing. justamente el discurso. Perfecto, claro. Claro. Y viceversa. Y viceversa. También podés generar un deseo inconcluso. Podés generar quilombo a persuasión en los medios de comunicación. Sí, claro. Y podés generar lo contrario. Cuando vos sentís que tenés un anhelo, un deseo y no lo podés cumplir, estás insatisfecho y generás quilombo. Mira Chile. ¿Se entiende? ¿Hubo grandes modificaciones en la economía chilena? ¿Están tan mal como nosotros? No, tal vez no. Pero tanta propaganda. ¿Vieron cómo es Chile? Estoy poniendo el ejemplo de Chile. No sé si es muy... Pero se entiende lo que estoy yo como ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Está? Los tipos no pueden acceder a la... Ven que todo el mundo accede a la salud. Y se encuentran con que la salud es absolutamente privada y privada de toda posibilidad para un montón de gente. Entonces generás descontento. Porque si bien generás el discurso de la necesidad y del deseo, al propio momento no lo podés cumplir. Porque no podés hacerte atender, no podés tomar el subte, no podés estudiar lo que tenés ganas. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Al mismo tiempo que generás un discurso hegemónico, al mismo tiempo formás el discurso contrahegemónico a eso, cuando no podés cumplir los deseos que ese discurso te genera. ¿Bien? Y esa insatisfacción es lo que lleva a generar cambio en el proceso Claro. económico, puede ser. Está bien, por eso. Muy bien.
Más allá de esto, ¿se entiende lo que está diciendo el tipo? Más allá, digo, después lo criticamos, después vemos algunas cuestiones, ¿está? Pero ¿se entiende lo que los tipos están diciendo? Dice, guarda, cultura y procesos económicos están profundamente imbricados, ¿está? No sé hasta qué punto, estamos analizando esto, dicen los estudios culturales. Más allá de esto, intento darme cuenta que no existe una determinación de tal fulgor, de tanta fuerza, como la que Marx nos decía. ¿No está? ¿Problema de Marx? Y tal vez sí, y tal vez también es cierto que vivimos otra época, pasaron 150 años, y también es cierto de que no se dedicó a eso. ¿Está? Trató de profundizar otras cuestiones y no profundizó esta. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Por lo cual, ¿me siguen hasta ahí, chicos, chicas? Por lo cual, se dan cuenta que el concepto, gracias, Cintia, gracias, Fausto. Entonces, se dan cuenta de que el marxismo, tal como viene dado por la representación soviética de lo que es el marxismo, no les sirve para analizar lo que están pensando. ¿Está? Por lo tanto, recurren a otro pensador que intentó antes repensar el pensamiento marxista, que fue Gramsci. ¿Está? Antonio Gramsci. Fausto, movete, que me quedó congelado con los dos pulgares para arriba. ¿Sí? Retoman, ahí está, Fausto. Retoman a Gramsci. ¿Está? Retoman a un autor italiano, un revolucionario italiano, peleó contra Mussolini, rápidamente Mussolini lo mete preso, y nosotros nos guiamos generalmente por un trabajo de él, que es una recopilación de trabajos que se llaman Cuadernos de la Cárcel, que es un texto generado por otros autores con respecto a los dichos de Gramsci. Es de autoría de Gramsci, digamos, pero no fue editado por Gramsci. Gramsci está preso, cuando empiezan a ver que Gramsci era un capo, digamos, o intentaba repensar el marxismo de otra manera, piensen en la época de Mussolini, estamos hablando de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo encarcelan a Gramsci, no lo dejan hablar con sus compañeros, nada, pero entonces lo que Gramsci hace, vieron que los dejan salir una horita por día, digamos, a caminar por los patios para que tomen aire. Gramsci empieza a dar vueltas en círculo en el patio donde estaba y empieza a hablar en voz alta, digamos, y los compañeros que iban recorriendo la misma ronda con él, digamos, empiezan a tomar notas de las cosas que él va hablando, y de ahí salen los Cuadernos de la Cárcel, ¿está? Que es un libro epitómico, digamos, el epítome, digamos, del neomarxismo, del nuevo pensamiento del marxismo. ¿Cuál es la base, digamos, de este pensamiento? Del pensamiento gramsciano. Muchas cosas, ¿está? La principal es, dice, la burguesía, lo transmite, lo trato de poner de otra manera, ¿está? La burguesía no hace lo que quiere con el proletariado. La relación entre burguesía y proletariado en el modo de producción capitalista no son de dominio. ¿Está? No son de dominio. En verdad, dice, en las crisis sí es de dominio. ¿Está? Cuando el mundo capitalista se pone en crisis, sí existe el dominio, como categoría, digamos, de la burguesía sobre el proletariado. Te dan palo, eso estoy diciendo, ¿está? Te cagan a palo. ¿Está? En época de crisis esto es cierto, dice, lo que dice Marx es cierto. Pero el problema en lo cotidiano no existe dominio. Existe ciertos consensos vinculados a su relación entre burguesía y proletariado. Esta relación es de carácter especular, de espejo estoy diciendo, especular, de espejo, donde la burguesía no existe si no hay proletariado, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? El amo no existe si no tiene un esclavo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una relación especular. Sí, 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 claro. Sería del tipo, una relación especular es, yo no soy yo, sino que
soy lo que no sos vos. A eso es una relación especular, ¿se entiende? Tipo ¿Vieron? como los Eso de es los contrarios, el discurso de los contrarios, algo así. como los locos. ¿Cómo Sí, me sí. aseguro yo? Vieron que Foucault dice eso. ¿Cómo me aseguro yo de que yo soy la razón? Porque encierro a unos tipos que son la sin razón, Claro, que son establecer los locos. normalidad y que Claro. la normalidad y ¿Qué, que es la anormalidad. qué es la razón? No sé, pero básicamente es no ser el sin razón. ¿Se entiende? Yo, digamos, en ese sentido, no sé lo que es ser burgués, pero significa no proletario, por la negación, digamos, no por la afirmación, en filosofía se dice. No por la afirmación, sino por la negación. Es una relación especular. El burgués es, en tanto, no es proletario. Y sin proletariado no hay burguesía. Por lo cual, dice Gramsci, en la época de crisis, la relación entre burguesía y proletariado son como las describe Marx, ¿está? Son de dominio. La burguesía le da palo al proletariado en época de crisis. Pero en lo cotidiano, digamos, en la época de normalidad, no existe dominio, sino otra categoría que pone ahí que es hegemonía. ¿Está? El concepto base ahí del discurso gramsciano es ese concepto de hegemonía. Hegemonía significa en este sentido cierta clase de consenso entre burguesía y proletariado, donde la burguesía establece un discurso, y hegemoniza la construcción social de la realidad. Hegemoniza la construcción social de la realidad. Lo que está diciendo es un discurso que en verdad es un discurso de clase, lo hace aparecer como el carácter, entre comillas, natural de las cosas. ¿Sí? Un discurso que en verdad es un discurso de clase, es un discurso de la clase opresora, lo hace pasar al resto de la sociedad con el carácter de, entre comillas, natural. El orden de las cosas es este. Que ¿Entiendes? tiene que ver con la construcción de sentido común. Claro. ¿A vos te parece que el sentido común es tener plata en el bolsillo? Pues que no lo es. Lo es dentro del modo de producción capitalista. Fíjate lo que nos pasa con la pandemia. Fíjense, perdón. Fíjense lo que nos pasa con la pandemia. Aún afuera de morirnos, vamos a trabajar. Porque se cae la única forma, o la que entendemos que es la única forma de relación económica que tiene nuestra sociedad, que es el trabajo asalariado. Increíble, chicos. Es más o menos lo que criticaba Marx en un comienzo, digamos, la naturalización de ciertas cosas. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que antes era en Marx esa naturalización de las relaciones de producción, muy bien. Los compañeros de la Escuela de los Estudios Culturales la van a poner en el concepto de cultura. Ese discurso que hegemoniza la sociedad no es un discurso natural, sino que es un discurso de clase. Estoy hablando en pensamiento de aquellos que no son marxistas. ¿Está? Para el interior del marxismo, los tipos van a criticar la relación entre estructura y superestructura en Marx. Tiene esa doble vertiente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En términos de que ellos que no son marxistas, es la apropiación de esta naturalización que tenía Marx a términos de la cultura, a términos de la subjetividad social. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Vos querés tener guita. Es una locura, digamos.
disgrego un segundo más. Que lo único que vamos a terminar haciendo es postergar lo impostergable, que es que no va a haber laburo para todos, chicos. Más allá del marxismo, chicos, es obvio que las fuerzas productivas se desarrollan de tal forma que donde antes había 6.000 obreros, después va a haber 600 y después va a haber 60. No way, no hay forma, chicos. Vamos camino a eso. Por eso, no lo digo por este gobierno, sí lo digo por este gobierno, claro que sí. Pero más allá de eso, no está, hay otros problemas, digo, es obvio que una de las soluciones a esto es que nos den plata. La UH, el IFE y toda esa cuestión, que te llegue plata a vos para consumir sin que esto signifique trabajo asalariado. ¿Se entiende? Después te genera otros quilombos, te genera que hay un montón de emisión, la emisión muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces genera inflación y toda esta cuestión, ¿está? Pero digo, más allá de esto, de que uno piense en esos términos o no, entiendan que nos parece tan natural que la única forma de conseguir guita sea a partir del trabajo asalariado, que no podemos salir de esos márgenes. Hemos naturalizado esa relación. ¿Se entiende? Nos parece que no hay otra forma. Es como si le dijera a un obrero a un esclavo, che, vos podés recibir plata. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se entiende? Uno naturaliza el discurso natural de la clase dominante, que en verdad no es el natural, es el de una clase. Y así los deseos, todos queremos tener una Mac. Todos queremos tener un auto, todos queremos tener 2 casas, ¿se entiende? Han naturalizado en ese sentido el deseo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese Claro, es el de ahí la punto. importancia que decía Cintia de los medios de comunicación, digamos, un gobierno de los medios de comunicación es el que naturaliza el discurso, Sí. de alguna manera. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, claro que sí. Y al mismo tiempo, por eso entiendan que Gramsci dice, la verdadera batalla, claro, otra pantalla con deseo de cosas materiales. Sí, materiales, el orden de las cosas mismas está generado en ese sentido, te hacen pasar por natural. Bien, punto. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Pero Gramsci dice otra cosa también que es re importante. Ese discurso hegemónico no cierra el universo del discurso. Al mismo tiempo que hay un discurso hegemónico, hay un discurso contrahegemónico. Sí, residual, hay un montón de cosas que podemos ver. No quiero no quiero dejarlos de lado, quiero que sepan esto y también que pensemos en el proceso de examen, que no lo quiero abundar tanto porque hay un montón de cosas que no voy a dar. ¿Está? ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? El discurso hegemónico no cierra el universo del discurso. Siempre hay discursos diferentes circulando en la sociedad que intentan, o algunos, luchar para tener la hegemonía, ¿sí? Y otros a perdurar sin necesidad de contaminarse con el discurso hegemónico. ¿Se entiende? En verdad que no me acuerdo en este momento, es Sí. contrahegemónico y hay otra palabra, digamos, no es residual, hay otra clase de discurso que no son residuales. Sí, te escucho. No, sí que se entiende, porque aparte es que está recuperando también la idea dialéctica en cuanto a las relaciones sociales, o aplicándola. Sí, ni me pienso meter en eso. Sí, está bien. Si vos me vas a decir, te contesto vos y no lo pienso a profundizar. Si vos me vas a decir que la relación entre superestructura y estructura en Marx es unívoca y no dialéctica, estoy totalmente de acuerdo, ¿está? Pero ni pienso meterme en eso porque es todo un gran quilombo dentro del marxismo, ¿está? Tenés como 3, 4 años superiores para después dar. ¿Está? Pero se entiende que esa relación parece ser en Marx, en vez de dialéctica, mecanicista. El rey
de la dialéctica termina siendo mecanicista en el sentido, se cambian las cosas económicas, se cambia la cultura. No, un poco de dialéctica, Dom. Se supone que usted armó esto de la dialéctica. Pero bueno, es toda una discusión, es toda una discusión grande. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, hay discursos que no toman contacto con el discurso hegemónico, que no me acuerdo el nombre, ya se los pasaré después. O búsquenlo, hasta. Cosa de ustedes. A ver, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, déjenme pensar ejemplos. Nosotros tenemos una naturalización de la necesidad de guita. ¿Estamos de acuerdo? Lo digo entre comillas, digamos. Los hippies no necesitan esta cuestión de plata. ¿Está? ¿Sí? Me refiero, no sé si llamarlo hippie en mi visión, eso se llama hippismo. Pero digo, la gente que hace malabarismo en los semáforos, millones de personas, ¿está? Digo, no estoy hablando no estoy hablando del que vive en la villa, ¿está? Estoy hablando de aquellos donde el registro del discurso de tengo plata en el bolsillo no me interesa. ¿Se dan cuenta? Y digo en ese sentido los Y hippies, porque los tienen otra artistas. visión de la vida. Bien, perfecto, flaca, eso. Claro, No claro, va a eso es decir lo que... no va a decir los músicos, Claudio. No, los músicos también, son hermosos. No, eso es una Claro consecuencia, no es una decisión. No, estoy de acuerdo, sí. No, pero Joder, joder. con el arte no digo. El arte es otra cuestión. ¿Está? Pero se entiende que hay un lugar del discurso hippie que no tiene que ver con el proceso económico, que es un discurso alternativo. No está luchando por la hegemonía. ¿Sabés quién lucha por la hegemonía, por ejemplo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Juega con otros parámetros. El discurso alternativo, ¿está de acuerdo? Y hay otro discurso que es el discurso contrahegemónico. ¿Saben cuál es? El Por veganismo, ejemplo, por ejemplo, es contrahegemónico. ¿cuál? El veganismo creería que es un discurso contra. Tal vez, sí, tal vez. El discurso de género. El discurso de género, la mujer luchó por la hegemonía y creo, por suerte, en mi entender, cada uno de ustedes mantenga su posición, a mi entender, con suerte, lo logró. En algunos sentidos, ¿está? Lo que estoy diciendo es, a Tinelli no se le ocurre hacer el programa que hacía hace 5 años. Si vamos a hablar de los medios de comunicación. Esta cuestión de cortar la tanguita, ¿se acuerdan? A las mujeres, no. ¿Se dan cuenta? Hubo un discurso que se armó desde otro lugar y luchó contra el discurso hegemónico patriarcal y conquistó que Tinelli no pueda representar en la televisión cortarle la tanguita a las mujeres. Pueden compartirlo o no, yo no estoy diciendo que se entiende, pero yo lo que quiero es que se entienda lo que Gramsci dice. ¿Está? Tenemos un discurso hegemónico que te marca la naturalidad de lo que debería ser y no ser en una sociedad. Te lo naturaliza. Tenés otra clase de discurso que es un discurso alternativo, que ni se toca con ese, pero convive, digamos, está al costado de eso y no necesita vivir bajo las mismas reglas que el discurso hegemónico. Y hay otra clase de discurso que son profundamente contrahegemónicos, es decir, que luchan por la hegemonía con el discurso. En este sentido, el discurso patriarcal es un ejemplo. ¿Se entiende? El discurso... ya me cansé. Del discurso de que el planeta es de los humanos, por ejemplo. Que tiene la lucha, digamos, contra el discurso contrahegemónico del ecologismo. Está de entender que los humanos somos una parte más del mundo y no los reyes de la creación que pueden hacer con este mundo lo que se les canta. El terraplanismo, profe, también. El terraplanismo, eso no pueden luchar con... Perdón, ya veo que está lleno de terraplanismo. Infaltable, todas las clases. Guarda que puede haber algún terraplanista en el grupo. Guarda. No me meto. Punto. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, chicas? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe.
Hay distintas formas de discurso que articulan la construcción social de la realidad al interior de esta sociedad. Y esos discursos están cruzados, atravesados por las relaciones asimétricas de poder. ¿De acuerdo? Eso es, en base, lo que ustedes deben transmitirme en los exámenes y continuar desarrollándolo el resto de su carrera, ya que están en primer año recién. No me voy a poner a hablar de si Marx de verdad era mecanicista o... No te lo pienso decir, Fausto, tenés 4 años más para trabajarlo y después el resto de tu vida para planteártelo. Bueno, punto. ¿Se entiende lo que digo? Uy, 21-17, olvídense, vamos a terminar esto. Se me pasa el arroz, profe, vamos. No, y mi esposa no empieza a cocinar, está tirada ahí, no cocina. Basta de relaciones asimétricas de poder entre género. Uy, mi hija me acaba de pegar una patada. La otra cuestión fuerte que ustedes deben recordar de los estudios culturales es su concepción de cultura. Parece ser una cuestión cotidiana para nosotros, pero esta definición que Williams da de cultura y que ustedes deben saber, que es la forma total de vida. Vieron que en algún momento del texto les pongo que Williams define la cultura como la forma total de vida, que para nosotros es algo que nos parece normal, entender que todo es cultura. Espero que a todos les signifique eso, digamos, ya veo que hay gente que no, pero entiendan que toda representación material o simbólica de cualquier ser humano es cultura. La cultura es una forma total de vida, ¿está? Lo que significó para los 60 fue que desapareciera la relación entre cultura alta y cultura baja. ¿Está? Había una cultura de carácter civilizatorio, que era la alta cultura, no porque esto sea así, digamos, pero entiéndanlo los museos, la ópera, no sé, la música ficta, lo que fuera, y una baja cultura vinculada a procesos barbáricos, en este sentido, tal vez la más propia, digamos, de la clase obrera. ¿Se entiende? Esta definición de Williams de entender la cultura como la forma total de vida significó la muerte de esta disgregación entre cultura baja y cultura alta. ¿Se entiende? Y porque es apropiada además todas las ciencias sociales, entiendan, creo que se los dije recién, pero ya ni me acuerdo, digamos, estoy cansado. A partir de las décadas del 60, del 70, más o menos, las ciencias sociales son un gran cúmulo, ¿está? Por más que existen las especificaciones, las especialidades, digo la antropología, digo la sociología, está, más allá de esto, las ciencias sociales son una sola. Y esta definición de cultura es la definición de cultura que se utiliza, por más que Williams no haya sido un antropólogo, es la definición de cultura que se usa en antropología, en sociología, en comunicación social, en trabajo social, en ciencias de la educación, en todo. ¿Está? Cultura es una forma total de vida, dice Williams, y de ahí lo tomamos. ¿De acuerdo? Esa definición, no hay más cultura baja y más cultura alta, es uno de los legados importantes que han dejado los estudios culturales. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sigue estando de alguna manera algunos restos. Sí. Sí, yo en verdad, con respecto a eso, creo que es otra vez tengo la esperanza, capaz que no es verdad lo que estoy diciendo, pero tengo la esperanza que esa gente vaya desapareciendo conforme distintas generaciones desaparezcan. Quiero decir, ahora voy a volver con esto, con el postcolonialismo, digamos. Pero también hay gente que no entiende por qué Tinelli no sigue cortando las tangas. Gente un poquito más grande que yo, de mi edad, o qué sé yo, Bobo, lo que fuera, ¿está? Quiero decir, pero también es cierto que en la medida que nos muramos, a todos ustedes que son jóvenes y a los cuales les corresponde el futuro, digamos, a ninguno se le ocurre pensar seriamente, digamos, que está bien cortarle a un ser humano para que se la vea desnuda y objetivarla como objeto de deseo en ese sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está?
Me parece que también en la medida que haya generaciones que no hayan podido soportar el cambio o los cambios profundos que se han realizado, para mi gusto, vuelvo a repetir, no tiene por qué ser la visión de ustedes, para mi gusto, en el sentido correcto, vayamos desapareciendo o vayan desapareciendo, la cuestión se va a volver más normal y naturalizarse en ese sentido. Eso es lo que estoy diciendo. Claro que hay gente que piensa que hay una cultura baja y que los negros y todo ese asunto, claro que sí. Se van a ir muriendo. No sé si es por el coronavirus, capaz que me muero yo por el coronavirus. Pero me parece que el paso del tiempo, el negro Dolina decía eso, le preguntaban sobre cierta clase de posturas extremistas en el feminismo, que yo también comparto, que no son, o a mí no me gustan. Y el negro Dolina decía, ahí es una revolución, decía el negro. El negro decía, ahí es una revolución. En la Revolución Francesa tuvieron los jacobinos, hasta que en algún momento desaparecieron los jacobinos. Pero ya el grueso de la revolución estaba hecha. Mi hija discute con las amigas, por ejemplo, porque no dejan participar de las marchas de género a los trans, porque en el fondo son hombres. No son hombres. ¿Está? Pero me parece que esos grupos más minoritarios, digamos, y se van a ir acomodando a una realidad que le va... Claro, sí, digamos, a mí me parece que, bueno, ahora lo voy a decir porque ahora viene postcolonialismo, digamos, pero las identidades son construcciones sociales, no son esencialistas, digamos. ¿Está? Ahora voy con eso. ¿Está? ¿Se entiende lo que yo quiero, lo que me parece importante en particular de los estudios culturales? Entonces, esta visión del concepto de hegemonía en Gramsci y esta cuestión del concepto de cultura también en Williams. ¿De acuerdo? Lo digo rápidamente. Tomen nota si quieren, no es algo que les va a servir durante toda la carrera, les va a servir durante toda la carrera, no es algo que yo vaya a preguntar en los exámenes si esto les queda claro. Decía entonces que los padres fundadores son el primer momento de los estudios culturales. Hay un segundo momento vinculado a la unión entre estudios culturales y estructuralismo, básicamente de la mano de Stuart Hall. Creo que no sé si lo nombré, pero es Stuart, como suena, S-T-U-A-R-T, Stuart Hall, H-A-L-L, que se convierte en director de la Escuela de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham casi rápidamente. Hogarth es el primer director en el 62, y para los 70 ya era Stuart Hall el director, cargo que aún ocupa. Stuart Hall representa el segundo momento, digamos, dentro de los estudios culturales, que es la unificación entre culturalismo, digamos, en verdad, entre estudios culturales y estructuralismo. ¿Está? Y un tercer momento, que es el momento contemporáneo dentro de los estudios culturales, que tiene una doble incidencia. En los Estados Unidos y en Europa, los estudios culturales actuales están vinculados a los análisis de los más media. Están vinculados a los análisis de los medios de comunicación de masa. Son mucho análisis de discursos políticos, mucho análisis de los discursos de Trump, mucho análisis de los discursos de Biden, tanto como los discursos de los programas de gran audiencia televisiva, básicamente. ¿Se entiende? Y en la actualidad hay muchos análisis de los trabajos en red. ¿Está? Twitter, Instagram. ¿Está? Es mucho análisis de los más media. De los más media se le dice a los medios de comunicación de masa. ¿Está? Lo que estoy diciendo es mucho análisis de MasterChef. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aquellos programas que resultan impacto en el imaginario social. ¿De acuerdo? Eso sucede en los Estados Unidos. Johnny Carson en su momento, Jay Leno en la actualidad, está
Sí, incluso en Netflix hay varios documentales que hablan de esta cuestión de las redes Sí, o sí. del uso de los medios para... Ah, no la vi esa, porque dicen que si la mirás después no querés abrir la computadora, sí. Sí, hay Había- No, pero mirala, mirala. No, ya sé, la voy a mirar, ya sé, Black la voy a mirar. Mirror. No la quise mirar el fin de semana para no quemarme un bajón, digamos. Pero sí, 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 sí. Resolví no verla y vi Masterchef cuando la echaron a Patricia Sosa. Eh, Grande, profe, está aprendiendo a cocinar, por lo que veo. no, yo cocino siempre de mi vida, toda mi vida cociné. Qué Aprendí a grande. hacer asado, calcula, hace 2 años que aprendí a hacer asado. Que es mi condición de identidad de macho. Los machos sabemos hacer asado. Qué increíble esa Oh, cuestión. no me diga. Yo voy muerto, yo toda mi vida no supe, aprendí hace 2 años, pero por de onda. Mi novia es asado, yo no pienso No tocar puedo una creer. parrilla. Yo tengo a mi esposa uruguaya hace unos asados de leña de la hostia. No sé si me voy a poner allá. No, a mí me pasó de pendejo, perdón, de chico, perdón. Que mis dos amigos de toda la vida, que son mis amigos de toda la vida, desde los 15 años creo, que se pelean entre ellos para ver quién hace el asado más rico. Entonces el tipo cambió el nicho y dijo, no me voy a poner a pelear en este nicho, y yo amaso, yo hago pastas, hago ravioles, gnocchi, fideos. Me cambié el nicho, digamos, para no tener que pelearme con ellos, me cambié el nicho. Así que, pero también es cierto que mi esposa a veces se cansa de hacer asado y tiene ganas de comer asado, entonces me propuse reconstruirme, resignificarme, yo también. Entonces aprendí a prender el fuego y a tratar de que algo de eso suceda. Más con carbón que con leña, como lo hace mi mujer, pero, pero me resignifiqué yo también. Bueno, ¿está? ¿Se entiende? Decía entonces, un tercer momento dentro de los estudios culturales que tiene que ver con esto en Europa y en los Estados Unidos, de vincularse a los análisis discursivos de los medios de los más media, y en Latinoamérica en particular, principalmente a partir de Néstor García Canclini, es un análisis político muy mezclado con los procesos de descolonización y colonialidad. Néstor García Canclini es un antropólogo, la mayoría de estos tipos son postcoloniales, son todos antropólogos. García Canclini en particular, eso iba a decir, es argentino, se fue en la época de la dictadura a México y se quedó a vivir en México y es uno de los representantes junto con Isabel, con la, no Isabel es, la Sarlo. No me acuerdo. La Sarlo, que Beatriz. fue Beatriz Sarlo, que fue la decana de Ciencias Sociales en la UBA. Beatriz Sarlo, que es otra de las representantes de los estudios culturales en Latinoamérica. ¿Está? Y eso nos lleva por último, 21 a 30. Y esto nos lleva por último a... esto nos lleva por último, digamos, a los estudios postcoloniales. Están en conjunto en América Latina, tienen una misma percepción casi del asunto, por más que mantienen cierta clase de diferencia. García Canclini mantiene un concepto propio, que es el concepto de hibridez, digamos, de mezcla, que es más propio del posmodernismo, pero bueno, no lo voy a avanzar. Y nos queda entonces la representación de este pensamiento profundamente contemporáneo, tanto como los estudios culturales, que es la teoría postcolonial. La teoría postcolonial tiene, creo que se los marqué en el texto, tiene una doble vertiente. Por un lado, en los países que nosotros denominamos del tercer mundo, cuyo proceso de identidad y conformación como naciones tienen que ver con los procesos que nosotros llamamos de descolonización a partir de la independencia en la década del 60. ¿Está? A esto me refiero básicamente con los países de Asia y de África. ¿Está? Que adquieren su independencia como colonias de la metrópoli en la década del 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede con esto? Esto significa por primera vez que ya no hay británicos, franceses o norteamericanos analizando la cultura india, sino que son los propios indios, pongo el ejemplo, ¿está? Que son los propios indios los que se analizan a su propia cultura. ¿Se entiende?
indios, vietnamitas, cameruneses, qué sé yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Ya no necesitas que un antropólogo venga desde la metrópoli a hablar sobre su cultura, sino que este proceso de identidad significó que haya antropólogos y estos antropólogos intenten analizar su propia cultura. ¿Qué es lo primero que se pone en crisis en este lugar? Un viejo concepto que durante la antropología pareció casi intocable desde el comienzo de la antropología, que es el concepto de identidad. Que se tensiona, digo, con los estudios postcoloniales en estos países, básicamente un concepto que, digo, se había nombrado, digamos, en el comienzo de la antropología y que en verdad no había tenido mucho tensionamiento, mucha discusión, mucha resignificación en todo este tiempo, que es el concepto de identidad. Este concepto de identidad, básicamente en antropología, estaba muy vinculado a los conceptos de esencialismo. ¿Está? ¿Qué significa esto? La identidad de algo está marcada profundamente por la esencia que ese algo tiene. ¿Está? A lo que charlábamos antes. Ahí está. Estoy tratando de pensar ejemplos con ustedes. ¿Está? ¿Qué significa ser hombre en Argentina? Lavar el auto los sábados a la tarde, hacer un asado, Mirar fútbol. mirar fútbol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Esa cuestión era lo esencial para transformarte en hombre. En verdad no es hombre, es macho, con toda la carga patriarcal que eso tiene, para transformarte en macho en esta sociedad. ¿Se dan cuenta? Uno de los tipos, lo mezclo porque te vuelvo a repetir que estas cuestiones están todas mezcladas. Uno de los primeros de cuestionar, la principal corriente viene de la India, Homi Bhabha, Kinab Ditra, son indios. Pero más allá de esto, uno de los primeros en cuestionar eso es el Stuart Hall que les marqué antes. ¿Vieron con los estudios culturales? Stuart Hall. Stuart Hall es jamaiquino. Es negro. ¿Está? Y el tipo vive y da clase en Eton. Eton es la universidad de Inglaterra donde estudia toda la realeza, digamos. Los duques y todo eso estudian en Eton. Y el tipo es el primero en empezar a cuestionarse junto con, digo, toda la banda india, ¿qué es esto de la identidad? Y lo hace, me acuerdo a Hall diciéndolo con respecto a su hijo, digamos. Creo que lo puse ahí en el texto. ¿Qué hostia es mi hijo, dado ese concepto esencialista, digamos, fumándose un caño con reminiscencia jamaiquina, eso estoy diciendo? Está cantando Bob Marley en la Trafalgar Square, digamos, en la Plaza de Mayo londinense. ¿Sí? Es un jamaiquino, es un británico, es un híbrido, ¿qué es? Punto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que es una segunda generación de chileno viviendo en Bariloche. ¿Sí? Estas cuestiones de migraciones masivas, y no tan masivas, y si quieren ponerle el acento en el día de hoy, pónganselo a esta situación de tan clarinesco, para mi gusto, perdón si alguno lo jodo, tan clarinesco de los argentinos nos vamos todos, y acá el que hace plata se quiere ir, porque en la Argentina, no sé, toda esta cuestión. Esta es una cuestión que pasó siempre, chicos. Yo tengo un compañero mío, muy amigo mío, que estudió conmigo, que los padres vinieron de España acá porque se morían de hambre en España. Cuando fueron los 2000, él es un antropólogo y es periodista, ahora es freelance, trabaja en el país, tiene bastante éxito. Se fue a España. Y la hija de Pablo Francescuti, se vino de vuelta a Argentina. Miren, en 3 generaciones fueron y vinieron 3 veces. Porque no soporta el machismo de la sociedad española. La sociedad española es tremendamente machista a niveles que ustedes ni lo sospechan acá en Argentina, más allá del patriarcado y la...
y el machismo que existe en Argentina, España es 3 veces peor. ¿Está? Y esta chica, la hija de mi compañero, se volvió a Argentina porque no soporta el machismo en España. Así que en 3 generaciones se fueron y vinieron 3 veces. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ese concepto de identidad, evidentemente, está cuestionado. ¿Está cuestionado por qué? Porque está una profunda crítica a esos esencialismos, a esas condiciones culturales que determinan lo que es la identidad. Y estos esencialismos son criticados aún en otros ámbitos, principalmente, para mi gusto, con suerte, vuelvo a repetir que es para mi gusto, no tienen por qué ser importante para ustedes, en la cuestión de las elecciones de género. ¿Sí? No puede, y en eso para mí es importante, vuelvo a repetir, no tiene por qué serlo para ustedes, ¿está? No puede haber un esencialismo con respecto a los deseos sexuales vinculado a las determinaciones biológicas. ¿Sí? Todas las identidades de género están vinculadas, para mi gusto, como piensan los poscoloniales, eso estoy diciendo, está más importante que lo que diga yo, está, como dicen los poscoloniales, a construcciones sociales, no a esencialismos. Cada uno de nosotros, creo yo, y no porque lo crea yo, sino porque lo crean los poscoloniales, que para ustedes debería ser lo importante, adquiere determinación de su identidad como construcción social, no por una esencia determinada. En este caso, en la elección de género, por la determinación biológica. ¿Estamos de acuerdo? Esa construcción social de la identidad, entenderlo de esta manera, para mi gusto, y por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, para los postcoloniales, te permite entender un montón de fenómenos que la teoría esencialista deja de lado. ¿Comentarios? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, ahora digamos, la idea es que no es la esencia la que determina la identidad, sino la construcción social. Sí, ¿O no? perfecto. Sí. Algo así. Ahí vuelvo. Sí. Sí. En una cuestión de las más importantes, digamos, como es la determinación del deseo sexual, por ejemplo, más allá de la identidad de género. Para mí eso es un avance, para mí eso es importante que lo podamos entender, porque si no me deja un montón de fenómenos que yo creo que son parte de nuestra sociedad que te los deja fuera. ¿Se entiende? Punto. ¿Se entiende? 21:39. Bien. Y por último, nos queda América Latina. ¿Está? América Latina tiene un proceso particular, dado que, como ustedes entienden, digamos, esta situación de los procesos de independencia con respecto a la metrópoli se dieron hace cientos de años. No necesariamente tan ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué estudian los poscoloniales con respecto a América Latina? La Y en famosa esto hay un... CEPAL. ¿Perdón, Nico? La famosa CEPAL. La CEPAL, claro. ¿Qué estudian estos compañeros de postcoloniales, digamos, que tienen casi una mezcla, un híbrido junto con los estudios culturales latinoamericanos? ¿Está? Tratan de repensar, de generar nuevas categorías no eurocéntricas para analizar la realidad de América Latina. Categorías no eurocéntricas para entender la realidad latinoamericana. ¿Sí? Por supuesto el liberalismo y por supuesto agreguen al propio Marx. ¿Se entiende? Este modo de producción capitalista es tan aplicable como Marx demuestra para Europa a América Latina. ¿Cómo se representa este colonialismo en América Latina? ¿Se entiende? Por más que no lo suplanten, intentan pensar, no te duermas, Malén.
Mi amor, pobrecita, te tenés que ir a comer, yo también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Incluso se ¿Sí? plantean cómo se constituye la burguesía, ¿no? Si existe una burguesía o si existió una burguesía en los países Todo, pero todo. ¿Qué sé yo? A ver, el noreste, no lo quiero abundar mucho, están todos cansados, chicos. El noreste brasilero, como categoría de Marx, están en el feudalismo. El noreste brasilero, donde hay coroneles y patrones, y viven en un régimen semifeudal. Toda la parte de la Amazonia también. Por eso la cantidad de tipos muertos, ¿vieron que hay? Bueno, está. ¿Se entiende? Digo, ahora bien, dice, ¿sirven estas categorías para hacer entender la realidad de América Latina? No son más apropiadas para Europa que para nosotros. Cuanto menos un cuestionamiento. Está más allá del colonialismo, del conocimiento y todas estas cuestiones. Yo no los voy a profundizar mucho, chicos, pero digo, por cada libro castellano que un inglés lee en el resto del mundo, hay 15 libros, dice Quijano, hay 15 libros en inglés que nosotros leemos en castellano. ¿Se entiende? La propia producción del conocimiento en América Latina no se difunde en el resto del mundo como se difunde, no digo que sean todos así, pero pelotudeces que dicen en inglés. Esto se llama colonialismo del conocimiento. Es una categoría creada por los postcoloniales, por ejemplo. ¿Se entiende? Es un intento por repensar en categorías latinoamericanas nuestra América Latina, latinidad. Punto. Terminó. ¿Preguntas? ¿Necesidades? Me cansé, ¿no? Me pongo énfasis. Me pasa en clase también. No sea un problema que en clase también terminamos muertos. Encima después, por lo menos a fe ahora. Antes me tenía que agarrar el auto y viajar hasta Rosario una hora. Ahora por lo menos lo hago por internet. Ya está ¿Está, volviendo a chicos? la presencialidad, profe. No sabes lo que me va a contar. Yo, mi esposa charlaba lo mismo. Digo, el día que tenga que volver a la clase, me copa, viste que yo, porque yo soy así, qué sé yo, soy medio efusivo. Entonces, en verdad, dejo el cuerpo. Entonces, después tengo que agarrar el auto y manejar una hora, porque yo encima vivo en Baigorre, no vivo directamente en Rosario. Llego a las 12 de la noche a casa, me quiero morir. La otra día tengo que levantarme a las 7 de la mañana. Pero bueno, está, más allá de mis cuestiones y de que sé preparar asado y hago lindas pastas y les prometo que les voy a hacer unos fideos o unos ravioles cuando nos veamos, cuando esto sea posible. Vamos. Pero tenés que entregar los trabajos, Fernando, no es tan fácil. Profe, tenemos también a otra maestra de las Ah, pastas, también tenemos ahí. Cintia también es maestra de las pastas. Así que podemos ahí, No, vamos podemos a combinar competir, Cintia, poderes dale. ahí. Pobre, está por el chat, no tiene micrófono. Ja, 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 dice. No, Che, y ¿está profe, bien? también acá ya que seguramente sea la última clase, quiero mencionar de que siempre han sido casi las mismas caras y más allá de que quizá otros no han podido, no creo que siempre no hayan podido, me parece que también es de valorar aquellos que siempre se han comprometido a las clases, ¿no? De participar, eso es de tenerlo en cuenta también, más allá de que todos entreguen trabajo y eso, me parece que haber estado siempre también está bueno, ¿no? Seguro, Las seguro. los nombres son siempre los mismos, así que. Entreguen los trabajos porque los dejo en la calle. Más allá de eso, entiendan lo que dice Nicolás. Y yo creo que se lo he dicho. Dos cuestiones. Entreguen los trabajos que tienen que entregar. Más allá de esto, si en algún momento, que falta una semana, digamos, está una semana y pico, la situación lo supera, me mandan un mail por privado a mí o a Nicolás. ¿Está? Claudio, no llego. Claudio, estoy muerto. Claudio, lo que fuera. ¿Está? No dejen. No dejen. Está, llámenme. Ustedes entienden lo que les estoy diciendo. ¿Está? Claudio, me falta interpretativismo. Listo. No te hagas problema. Pero te juro que del examen te pregunto interpretativismo de atrás para adelante y de adelante para atrás. ¿Se entiende? Lo cual es lógico, chicos. No dejen. Regularicen mi materia, por favor. Más allá de esto, chicos, chicas, para mi gusto, ¿está? Guarda que es para mi gusto. Yo creo que ya se los dije.
no es lo que puede salir del común. Entiendan para lo que yo siento con respecto a esto. El examen es la culminación de un proceso que nos duró un año. ¿Está? Para mi gusto, porque para mí esto es así, con respecto a la participación, esto que dice Nicolás, ¿está? No podés jugarte todo en una tarde. No te podés jugar un año de haber entendido las cosas, de haber participado, de estar en los meet, de tratar de entregar los trabajos. No te lo podés jugar una mala tarde. Para mi gusto, eso está mal. Para mi gusto, no significa que esto sea así, ¿está? Yo tengo sobre cada uno de ustedes un concepto, dado por los trabajos que mandaron, por las cosas que me han dicho en las redes, en los mails que me mandaron, en los meet que tenemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Tomemos el examen como el cúlmine de un proceso que empezó en abril, no como el día donde todo está en juego. Cuanto menos para mí esto es así. Estudien, hagan lo que tienen que hacer, preparen un tema, aprendan a rendir, que tal vez